tempestad tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nuevamente, hagámosle zombie. Nada. Bueno, para mí es una alegría estar con ustedes, compartir un poco este tiempo forzado. Estuve acá, no porque no quiera estar, sino porque, bueno, la pandemia sí lo generó y, bueno, gracias a Dios pude compartir mucho tiempo con ustedes, entonces ya prácticamente me siento uno más. Y bueno, hoy quería compartir con ustedes, es una historia que siempre viene a mi mente, más que nada cuando capaz compartimos la cena, pero es una historia que realmente creo que
que nos lleva siempre a pensar en qué es en lo que pensamos, en qué es lo que realmente conocemos de nuestro Señor. Y quería comenzar leyendo esta historia. Es uno de los personajes que nos tocó encontrar con los muchachos. ¿Alguno se acuerda o alguno puede adivinar cuál es? Desmuteate, Iván, desmuteate y decís cuál. ¿Cuál te parece que vamos a hablar? ¿De quién? De Nehemías. No, otro. Otro que estaba ahí, pero el más difícil. Nabucodonosor. No, el más difícil. Mefiboset, ahí está. Me lo dijo. Mefiboset. ¿Alguno conocía, bueno, el nombre era complicado ya, pero alguno conoce la historia de Mefiboset? Un poco. No aparece mucho, pero es una historia que a mí me llama muchísimo la atención. Y realmente me pongo muchas veces como Mefiboset y realmente a través de eso cambian algunos pensamientos en mí que antes no tenía. Pero alguno conoce, sabe, escuchó hablar, alguno quiere desmutearse y quemarme el mensaje, no, mentira. ¿El hijo de quién era Mefiboset? ¿Se acuerdan? Hay premio. Lo paga Paco. ¿Cómo? Ahí está, sí, muy bien. Agus, no sé si alguien más lo había dicho, pero sí, es de Jonathan. El mejor amigo de David. Y realmente es una historia que parece muy triste, ¿no? Pero tiene un final bastante feliz, en cierta manera, hasta donde vamos a leer es feliz. Después sigue un poquito más, siempre surgen diferentes cuestiones, pero vamos a comenzar a leer en 2 Samuel, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Tenemos un poco el inicio de esta historia que nos dice algunas características. Primero, bueno, como decíamos, era hijo de Jonathan, el íntimo amigo de David, ¿sí? Después tenemos también que había sufrido un accidente y había quedado lisiado, ¿sí? De ambos pies. Y más adelante vamos a ver que vuelve a retomar la historia y vuelve a hablarnos de Mefiboset, ¿sí? Y vamos a leer en el capítulo 9. Vamos a ver que David, ¿sí? Busca hacer bondad. Ahí dice el título, ¿no? Bondad de David hacia Mefiboset. El capítulo 9 de 2 Samuel. Básicamente vamos a ver a un David preocupado, ¿sí? por la familia de Jonathan, pero esto es principalmente por un pacto que habían hecho ellos, ¿no? Que se encuentra, bueno, en 1 Samuel 20, lo voy a leer yo, no hace falta que lo busquen, es solo un versículo. 1 Samuel 20, 15, el cual, bueno, ahí justamente estaba Jonathan y David hablando. Bueno, el 12 dice, entonces Jonathan dijo a David, vemos que viene hablando, bueno, el versículo 15 dice que no, dice, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y más adelante el versículo
42 dice, otra vez Jonathan le dice a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo Jehová, entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonathan entró a la ciudad. Bueno, vemos entonces que con anterioridad, ¿sí? Leíamos lo que había sufrido Mefiboset. No solo había quedado lisiado de los pies, sino que había quedado huérfano. ¿Por qué? Porque sus padres y su abuelo Saúl habían muerto en batalla, ¿sí? Cuando sucede eso, como leímos, ¿sí? Quien lo cuidaba, en ese momento se decía nodriza, hoy capaz le diríamos niñera, ¿sí? Asustada, ¿sí? Para esconder, venían a atacar, ¿sí? Salió corriendo para esconderse, y en base a eso, bueno, parece que se le cayó, se le resbaló, y bueno, quedó lisiado, ¿sí? Tuvo este problema ya de chico, y queda lisiado, pero había un pacto, ¿sí? Un pacto del cual Mefiboset no sabía nada. Él no lo conocía, ¿sí? Porque fue un pacto de su padre con David. Y pensaba en este pacto, ¿sí? Y en lo que vamos a leer ahora, ¿no? Vamos a leer un poco del capítulo 9 que dice, David, sí, comienza a preguntar, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Bueno, y resulta que había un siervo, ¿sí? El cual le dice, ¿no? Que Mefiboset, ¿sí? Se encontraba en una tierra, ¿sí? Llamada Lodebar, ¿sí? Es un poco particular este nombre, ¿sí? Significa seco, ¿sí? Un lugar seco, un lugar sin frutos, ¿sí? Esos lugares áridos, eso se trata, ese es el significado de Lodebar, y es ahí donde se encontraba Mefiboset. Y dice, vamos a leer, adelantar algunos versículos. Bueno, ahí vemos en el capítulo 3, ¿sí? Que le dice que aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Nuevamente acá habla de Mefiboset. El versículo 4 dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sí? Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hasta acá vamos a leer por ahora, pero bueno, si más o menos conocen, sabemos que Saúl, ¿sí? Persiguió muchísimo tiempo a David, y entiendo el temor de Mefiboset, ¿no? De cómo llega él delante de David. Si David estaba buscando si quedaba alguien en la casa de Jonathan, sí estaba buscando si quedaba alguien de la descendencia de Jonathan. Entonces Mefiboset estaba asustado. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando quizás un rey, ¿sí? Suplía a otro, era bastante común como eliminar a toda la descendencia, de alguna manera. ¿Para qué? Para que esto no se subleven y no quieran tomar de alguna manera el poder nuevamente, ¿no? Y Mefiboset, como le dije, no conocía ese pacto que tenía con su padre, David, con Jonathan. Él está asustado, claramente. Y, bueno, como conocemos, también está un poco imposibilitado, ¿sí? Al estar lisiado de los pies. Pero bueno, vemos que llega y se postra, ¿sí? Básicamente completo, ¿no? Porque si bien poco se podía mover, de alguna manera se termina de postrar, ¿sí? Delante de David. Pero las palabras de David hacen recordar y me hacen poner en lugar a mí de Mefiboset, ¿sí? Y a David como Dios, ¿no? Y pensaba muchas veces en
en que no conocemos realmente los beneficios que tenemos por ser hijos de Dios, ¿sí? Mefiboset no conocía los beneficios que tenía por ser hijo de Jonathan, ¿sí? De alguna manera nosotros, ¿sí?, a través de la muerte de Jesucristo y creyendo en Él, obtenemos beneficios que no son difíciles, es verdad, de muchas veces tomarlos porque nos sentimos indignos, ¿no? Como ahora vamos a leer lo que pregunta y lo que dice Mefiboset, ¿no? Dice, continuando el versículo 8, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cuántas veces pensamos y tenemos estos pensamientos de, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? O no, más bien cuando nos equivocamos o cuando pecamos o cuando no nos salen las cosas, decimos, Señor, yo realmente soy tu hijo. Muchas veces tenemos dudas, ¿no?, de nuestra identidad, ¿sí? Y no conocemos realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, yo acá veo a David y siendo rey, ¿sí?, y poniéndolo en lugar de rey, ¿sí?, como Dios, así es, rey de todo, se preocupó, ¿no? Se preocupó y se ocupó de ir a buscar a Mefiboset, de ir a hacer misericordia por Mefiboset. En segundo lugar, lo buscó, ¿sí? Lo fue a buscar hasta donde él estaba. Y no solo eso, sino que lo va a sacar de donde está, porque ahí le dice, no tengas temor, haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. En primer lugar, bueno, vamos a David, ¿sí?, haciendo esto, ¿no? Preocupándose, buscándolo y sacándolo de donde está. ¿Sí? Muy similar a lo que Dios hizo quizás con cada uno de nosotros, o si todavía no lo hizo, Él tiene el poder para hacerlo. En segundo lugar, veía las características en cuanto a Mefiboset, ¿no? Y en cuanto a lo que él respondía, el que tenía miedo, ¿sí? Porque si bien conocía a David porque era el rey, ¿sí?, sabía de toda la historia atrás, seguramente de su abuelo, sí, que lo había perseguido, entonces tenía temor. Después, lo que le decía, no sabía nada del pacto. Y en tercer lugar, él habiendo, digamos, despojado de todo, porque realmente no tenía ya nada de esa herencia que vería como reyes, ¿no?, de su padre y de su abuelo, él ya no tenía, ¿sí? Estaba completamente, justamente como decimos en lo de Bar, es sin pastos, seco, en un lugar, digamos, totalmente en contra de cómo quizás debería vivir algún descendiente del rey, ¿no? Y en último lugar, esto de sentirse indigno, ¿sí? Esas características planteaba Mefiboset en ese momento. Pero vemos una aclaración completa en el panorama, ¿sí?, por parte de David en el versículo 7. Primero le dijo, no tengas temor. Y hoy el Señor nos dice, no tengan temor. Hay muchas cosas que están pasando de manera mundial y seguramente en particular todos tenemos diferentes cuestiones que afrontar, pero hoy el Señor nos dice, no tengas temor. Él nos da paz, nos da tranquilidad, pero esta paz parte de ese momento en el cual realmente conocemos, ¿sí?, y nos ponemos en orden con lo que Dios desea de cada uno de nosotros. En segundo lugar, dice David, dice, haré contigo misericordia por amor, ¿sí? El Señor hace con nosotros un pacto fiel, ¿no? Él realmente busca hacer misericordia, realmente busca que seamos, ¿sí?, sus hijos, que volvamos a Él, porque realmente somos de Él, ¿sí? Desde un principio somos creación suya. Somos apartados por el pecado, pero Él continúa buscándonos, ¿sí? Y Él continúa extendiendo esta misericordia hasta hoy. En tercer lugar,
pensando justamente en esta misericordia y en realmente querer que seamos aquellos hijos ya no apartados por el pecado. Dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Nos devuelve aquella herencia, ¿sí? Nos reivindica. Volvemos a ser hijos, volvemos a ser sus hijos amados a partir de que aceptamos nosotros aquella herencia, ¿sí? Pero no podemos volver a ser hijos si nosotros no lo aceptamos como padre. Hay un libro que leí hace bastante, el cual habla de una persona, ¿sí? El cual fue a un orfanato. Y él explicaba, ¿no? El dueño, quien estaba a cargo, digamos, que los chicos que salen, digamos, de aquellos chicos que son huérfanos, ¿sí? Y los adopta una familia, la familia quizás le puede dar el mayor amor, le puede expresar el mayor amor, pero si ese hijo, ese chico que es adoptado no reconoce o no lo acepta como padres, realmente no puede experimentar realmente el verdadero amor. Y esto se trata, ¿no? Realmente aceptar esa herencia que tenemos por ser creación suya y porque por medio principalmente de Jesucristo, ¿no? Que por medio de Él nos amó, ¿sí? Por su sangre hoy podemos ser hijos, ¿sí? Y lo último, ¿no? Que le dice David, dice, y comerás siempre a mi mesa, ¿sí? Una opción plena, ¿sí? Comerás siempre a mi mesa, estar siempre a la mesa de nuestro Dios. Por eso siempre pienso muchas veces en la cena esto, porque estar realmente rodeando la mesa me hace pensar en esto, ¿no? En el poder compartir, poder estar presenciando en la mesa del Rey, ¿no? La mesa de quien realmente merece toda gloria. Pero tenemos estos pensamientos que tenía Mefiboset. ¿Cómo puede ser yo siendo nada? Ahí siendo un perro, ¿sí? Siendo a un perro muerto como yo. Siendo a veces lo peor, quizás. Quizás capaz que teniendo los peores pensamientos, vos, Señor, me decís que me adoptás como hijo, me brindás una salvación completa, de la cual antes no conocíamos, ¿sí? Por medio de su palabra la podemos conocer y lo podemos creer por medio de la fe. Y pensaba en esto, ¿no? Y leía, para terminar ya, bueno, después de esta pregunta, Mefiboset termina, ¿sí? Realmente comiendo, ¿sí? Participando. Y hay algo que me llama muchísimo la atención y que realmente me llena de gozo, que es esto que termina diciendo, ¿no? En el versículo 13, dice, moraba Mefiboset, perdón, moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies, ¿sí? Muchas veces nos sentimos así, imposibilitados acá tenía una imposibilidad física, pero muchas veces nos sentimos, como le decía, imposibilitados por diferentes cuestiones. Y yo pasé casi un mes con el tema de la operación de la rodilla sin caminar, y qué feo que es tener que depender de alguien, tener que necesitas ayuda para todo, necesitas que te alcancen las cosas, que mismo para bañarte, necesitas que... Es un lío, la verdad que es muy complicado. Pero muchas veces no conocemos, más allá, no conocemos que realmente el Señor también tiene propósitos y siempre vemos el vaso medio lleno. Me operaron, me tuvieron que volver a operar porque se me había infectado y en esa segunda operación estaba muy triste, pero me llegó un mensaje de un chico
algunos quizás lo conocen, es hijo de Daniel Pérez Cliff, y pensaba, ¿no?, en su imposibilidad, y él me alentó a mí en ese momento. Y muchas veces somos así, ¿no? Vemos, obviamente, cuando nosotros la pasamos mal, vamos a ver siempre, muchas veces con negatividad las cosas, pero realmente hay cosas por encima que están, y bueno, este chico, justamente, perdón, no les expliqué algo, para los que no conocen, es casi, no sé cómo se llama, la enfermedad que tiene, pero bueno, no puede caminar, ¿sí? Apenas quizás se mueve los brazos, realmente igual entiende y habla todo, pero bueno, es casi un vegetal, pero gracias a sus padres y bueno, a todo el apoyo seguramente en oración, él vive casi normal, ¿sí? Obviamente sin poder caminar, pero por eso justamente pensaba en nuestra negatividad siempre, ¿no? Porque no conocemos realmente las cosas que Dios tiene para nosotros, no conocemos todos los beneficios, y así estaba Mefiboset. Pero él empezó y comenzó a gozar, ¿sí?, de sentarse a la mesa del rey, y una mesa en la cual nadie es diferente, ¿sí? Una mesa en la cual todos somos iguales, seguramente una mesa en la cual lo cubrían, ¿sí? Sus pies no se veían porque estaban sentados todos y estaban todos igual, ¿sí?, al mismo nivel, ¿sí? No hay diferencias en absoluto. Y de eso se trata, ¿sí? Dios nos ama a todos por igual. A pesar de que muchas veces pensamos que somos lo peor, que nos pasa lo peor, Dios está esperándonos constantemente. Terminamos, ¿sí?, leyendo estos dos versículos que se encuentran en Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Si no lo tenés marcado, marcalo. Son dos versículos que quizás siempre que nos encontremos en debilidad, ¿sí?, o pasando algo, es bueno leerlo. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y escuchen esto, ¿no?, según el puro afecto de su voluntad. David no tenía ninguna obligación, de alguna manera, porque Jonathan ya estaba muerto, no tenía obligación, sí, era un pacto de palabra, pero realmente no tenía obligación de hacer lo que hizo con Mefiboset. Dios tampoco tenía obligación de enviar lo más preciado para salvar a nosotros, simples pecadores. No tenía obligación, pero lo hizo por el puro afecto de su voluntad, por el puro amor que tuvo por cada uno de nosotros. Realmente, si todavía no conoces todos los beneficios que gozamos por ser hijos, y si todavía no conoces que tenés la oportunidad de ser hijo, ojalá que hoy puedas entender que Dios tiene cosas muchas veces inimaginables, pero no porque diga, bueno, vas a ser un grosso no sé, en tu carrera, vas a ser un genio en tu trabajo, no. Siempre hablamos en el plano espiritual, sí lo puede ser, si es la voluntad de Dios seguramente, y para su gloria va a ser, pero que realmente entendamos que los beneficios que tenemos por ser hijos son mucho más grandes que todas las preocupaciones que podamos tener hoy por la pandemia, hoy por la economía, hoy por la escuela, por la carrera que vas a seguir.
es muy importante, son decisiones importantísimas, son cosas importantes en nuestra vida, pero todos los beneficios que gozamos por ser hijos no se comparan con lo que podamos pasar en esta tierra. Así que quisiera terminar orando y bueno, después dejo a ver qué tiene que decir. Señor y Padre, te agradezco, Señor, por este tiempo, Señor, por cada chico conectado, Señor, para que realmente, Señor, tú hables a cada corazón, Señor, tú estés obrando, Señor, en cada vida, y que realmente podamos siempre mirarte como aquel Padre que nos amas, que esperas, Señor, de obediencia de nosotros, y que siempre, Señor, estás dispuesto, Padre, a bendecirnos, Padre. Gracias, porque esta bendición espiritual de tu palabra, Señor, siempre es abundante. Por eso te agradecemos, Señor, y encomendamos nada más este tiempo, Señor, y también a cada chico, Padre, cada vida, Señor, en este tiempo se pueda también fortalecer en vos. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.